Estamos todo el día mandando mensajes, viendo noticias, dando likes en redes sociales. La comunicación parece algo de lo más normal, casi como respirar. Pero nos hemos parado a pensar en cómo funciona de verdad. Porque bueno, detrás de cada tweet, cada meme y cada conversación hay una estructura, un propósito y sobre todo una historia larguísima de cómo hemos llegado a estudiarla. Esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo pasamos de ver a alguien hablando o de leer un simple post a desarrollar una teoría completa sobre ello? Pues resulta que los académicos usan una especie de caja de herramientas muy específica. Hay que imaginárselas como si fueran diferentes gafas, cada una con una lente distinta, que nos permiten enfocar y ver cosas diferentes dentro del mismo fenómeno. Así que en este análisis vamos a abrir esa caja de herramientas. Empezaremos por los 3 niveles clave para analizar cualquier cosa en comunicación: el paradigma, el enfoque y la escuela. Después, viajaremos un poco en el tiempo para conocer 2 modelos que son la base de todo: el de Aristóteles, nada menos, y el de Shannon y Weaver. Y al final, veremos por qué todo este rollo sigue siendo súper importante en el mundo digital de hoy. A ver, para estudiar la comunicación en serio, no vale solo con opinar, hacen falta conceptos claros. Y estos tres que vemos aquí, paradigma, enfoque y escuela, funcionan exactamente como un juego de lentes, como decíamos. Vamos de la lente más general a la más específica para conseguir una visión súper nítida. Venga, empezamos por la lente más grande de todas, el paradigma. Un paradigma no es una teoría, es mucho más que eso. Es como la visión del mundo del investigador, su punto de partida. Es el conjunto de creencias básicas que tiene sobre qué es la realidad y cómo podemos llegar a conocerla. Y esto es lo más importante: el paradigma lo cambia todo. Por ejemplo, imaginemos que queremos analizar un telediario. Alguien que parta de un paradigma funcionalista a lo mejor lo ve como una herramienta que sirve para que la sociedad esté unida y informada. Pero, en cambio, alguien desde un paradigma crítico lo vería como un instrumento de poder, uno que reproduce las ideas de los que mandan. Fijaos, es el mismo telediario, pero las conclusiones son radicalmente opuestas, porque la visión del mundo desde la que se parte es distinta. Vale, si el paradigma es esa gran visión del mundo, el enfoque y la escuela son las herramientas más específicas que usamos dentro de esa visión. Ahora vamos a hacer zoom y a ver cómo funcionan estas dos. El enfoque es, digamos, la estrategia que elegimos. Si seguimos con el ejemplo del telediario y nuestro paradigma crítico, podríamos decidir usar un enfoque feminista y centrarnos en cómo se representa a las mujeres. O podríamos optar por un enfoque marxista para ver cómo se habla de la economía. El enfoque, en resumen, nos da las preguntas y las categorías concretas para analizar. Y por último, llegamos a la escuela. Esto ya no es una idea, sino la gente. La escuela es la comunidad de pensadores, la corriente de pensamiento que desarrolla y trabaja con estos enfoques. Seguro que suenan nombres como la Escuela de Frankfurt en Alemania, que fueron pioneros en la crítica a los medios, o la Escuela de Palo Alto en Estados Unidos, que se centraron más en cómo nos comunicamos cara a cara. Son, por así decirlo, las tradiciones intelectuales que han ido dando forma a todo esto. Esta tabla lo deja todo bastante claro. Arriba del todo, el paradigma, que es el nivel más abstracto, nuestra visión del mundo. Justo debajo, el enfoque, que es la estrategia teórica que vamos a seguir. Y en la base, la escuela, que es la comunidad de gente que desarrolla y aplica estas ideas. Con estos 3 niveles podemos entender de dónde sale casi cualquier teoría de la comunicación. Vamos a verlo todo junto, que es como mejor se entiende. Para analizar nuestro telediario partimos de un paradigma crítico. Dentro de él escogemos un enfoque feminista. Y para darle más cuerpo al análisis podemos usar conceptos como el de industria cultural, que fue desarrollado precisamente por la Escuela de Frankfurt. ¿Veis? Así es como se conectan los 3 niveles para hacer un análisis académico que sea sólido. Bueno, una vez que tenemos claras las herramientas, vamos a viajar a los orígenes. Mucho, mucho antes de que existieran las facultades de comunicación, allá en la antigua Grecia ya se le daban muchas vueltas al poder que tiene la palabra. La retórica de Aristóteles es para muchos el kilómetro cero de los estudios de comunicación. Es el primer intento serio de poner en orden las claves para convencer a los demás. Ojo que esto es importante, su foco no estaba en transmitir información sin más, sino en el arte de persuadir. Su modelo era súper simple, pero brillante. Identificó 3 piezas que hoy nos parecen obvias, pero que en su momento fueron toda una revolución. El orador, que es quien habla; el discurso, que es lo que se dice; y el auditorio, que es quien escucha. Vamos, que es el abuelo del esquema emisor-mensaje-receptor que hemos estudiado todos. Pero lo genial de Aristóteles no se queda ahí. Se preguntó, ¿qué hace que un discurso convenza? Y encontró 3 pilares. Pensemos en un influencer de tecnología que hace una reseña de un móvil nuevo. Su ethos es su credibilidad, la fama que tiene de saber del tema. El pathos es la emoción que nos genera, esas ganas de tener el móvil ya. Y el logos son los datos puros y duros, las especificaciones, la batería, la cámara. Ethos, pathos y logos, 3 claves que siguen funcionando hoy.
Y ahora, ¡pum!, damos un salto de más de 2000 años. Dejamos el arte de convencer en las plazas de Grecia y nos metemos en los laboratorios de telecomunicaciones del siglo XX. Aquí el problema a resolver era completamente distinto. Es que Claude Shannon y Warren Weaver no eran filósofos, eran ingenieros. Estaban trabajando en plena expansión del teléfono, de la radio, y su obsesión era la eficacia. Su pregunta era, ¿cómo nos aseguramos de que el mensaje que se envía por un cable llegue al otro lado exactamente igual, sin fallos? Para ellos la comunicación era un problema técnico, pura y duramente. Y para resolver ese problema crearon este modelo. Es como una cadena de montaje. Empieza en una fuente de información que crea un mensaje. Un transmisor lo codifica en una señal, esa señal viaja por un canal, llega a un receptor que la decodifica y finalmente llega a su destino. Es una visión totalmente mecánica, de ingeniería. Y aquí metieron un concepto que es fundamental y que usamos todos los días, el ruido. El ruido es cualquier cosa que estropee el mensaje por el camino. Para ellos era una interferencia en la línea de teléfono. Para nosotros, hoy, el ejemplo perfecto es una mala señal de Wi-Fi que hace que una videollamada se pixele. El ruido es el enemigo número uno de que la comunicación funcione. El impacto de este modelo fue, y sigue siendo, brutal. No solo nos dio palabras como canal o ruido, que usamos constantemente, sino que puso las bases de toda la era digital. De hecho, el famoso bit, esa unidad mínima de información con la que funcionan los ordenadores y los móviles, es una idea que nació directamente del trabajo de Shannon para medir y optimizar cómo se transmitía la información. Vale, hemos visto las herramientas y dos modelos históricos que no pueden ser más diferentes. Y la pregunta es, ¿por qué hay que conocer esto hoy? Con TikTok, con la inteligencia artificial, pues porque nos dan, precisamente, distintas maneras de mirar el mundo. La diferencia se ve clarísima aquí. Con Aristóteles tenemos una lente para analizar la persuasión, el arte de convencer. Con Shannon y Weaver tenemos otra para analizar la transmisión, la eficacia técnica. No es que una sea mejor que la otra, es que sirven para cosas distintas. Son dos herramientas diferentes en nuestra caja. Y esto es lo útil. Podemos usar a Aristóteles para desmenuzar un discurso político y entender por qué funciona, fijándonos en el ethos, el pathos y el logos. Y podemos usar a Shannon y Weaver para entender por qué la calidad de un directo en Twitch empeora, analizando el canal y las posibles fuentes de ruido. Son herramientas que nos sirven para analizar nuestro día a día. Y es que al final la clave es esta. Entender estas bases, estas herramientas y modelos, no es solo para sacar buena nota en un examen, es lo que nos permite analizar de forma crítica cualquier mensaje, cualquier medio, cualquier red social. Nos da la capacidad de no ser solo consumidores pasivos de información, sino de entender cómo se construye y por qué se construye así. Y claro, esto nos lanza directos al futuro. Los modelos que hemos visto se crearon para explicar a un señor dando un discurso o una llamada por teléfono. Pero ¿son suficientes para explicar cómo nos comunicamos con una inteligencia artificial o cómo interactuamos en el metaverso? Pues probablemente no. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles serán las próximas grandes teorías que nos ayuden a entender este mundo comunicativo tan nuevo que ya estamos empezando a construir?